Gracias, Amaru, por estar con nosotros. Amaru, ¿tuvo que ver algo la denuncia de ustedes como organizaciones ambientalistas, el hecho de que se haya congelado el Fondo Verde, el desembolso del Fondo Verde para la dictadura Ortega Murillo? Muchas gracias, Lucía. Mira, este es un proceso sistemático que ya llevamos 2 años y medio tratando de mostrar y evidenciar la situación de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes con el proyecto de Bioclima. Eh, las personas que guardan su confidencialidad, que son de los territorios indígenas y afrodescendientes, sometieron una queja ante el Fondo Verde del Clima, en el cual se determinó a través de un informe de cumplimiento que efectivamente este proyecto incumplía los procesos de consulta informada y de consentimiento libre previo informado. Y por eso es que ahora estamos teniendo esta decisión luego ya de 2 reuniones en las que la Junta del Board no se había puesto de acuerdo alrededor de la continuidad o no del proyecto de Bioclima y elaboró esta decisión que consta de 4 aspectos importantes. Uno de ellos es precisamente que identifica una violación a las políticas del Fondo Verde del Clima. La segunda, que le da toda la potestad, el derecho a la Secretaría, que es la Secretaría Técnica del Fondo Verde del Clima, de detener el proyecto si este incumplimiento se mantiene, dándole un plazo perentorio al régimen para que vuelva a hacer o que trate de hacer o de cumplimentar el proceso de violación que había realizado. Y en tercer aspecto, que también es sumamente importante, es el de la publicación del informe de cumplimiento y el no desembolso o el congelamiento de los desembolsos hasta que el régimen y la entidad acreditada, que en este caso es el BESIE, puedan presentar un nivel de cumplimiento satisfactorio para la Secretaría. Entonces, lo que vamos a tener ahorita, Lucía, en los territorios es un régimen tratando de obtener el aval social de las comunidades indígenas y afrodescendientes, tratando de maquillar un nivel de cumplimiento para presentarle algo al Fondo Verde del Clima. Sin embargo, nosotros consideramos que debido a la magnitud de la violación de los diferentes aspectos, va a ser muy difícil que el régimen presente de manera satisfactoria un cumplimiento porque tiene años de violar los derechos de las comunidades indígenas y en este plazo perentorio de 120 días va a ser imposible tratar de cambiar todas las violaciones de los derechos humanos. El régimen ha tratado ahorita de crear un ambiente más armónico con la detención de uno de los principales acusados de las masacres en varios de los territorios indígenas, como es la banda de los Chabelos. Y uno se pregunta, bueno, hace 3 años que vivía asesinando a las comunidades indígenas esta banda y por qué hasta ahora el ejército y la policía logran dar con su paradero. Y cuando uno revisa cuáles fueron los motivos, y hay los propios ganaderos que viven en esa zona, fueron los que denunciaron al ejército y dieron con la captura de estos malhechores. También tiene que ver esto de reparar, el régimen podrá reparar también pues esa visión que tienen también ya a nivel internacional, el hecho del avance también de la ganadería ilegal en la reserva Indio Maíz, tiene que ver también esto para que se le bloquee o se les congele este desembolso de más de 116 millones de dólares, porque siempre las comunidades, ¿verdad?, que están ahí en la Reserva Indio Maíz siguen denunciando pues el avance de la ganadería ilegal. Esto también tiene que ver para el bloqueo de desembolso. Sí, mira, el principal factor de deforestación en Nicaragua es la ganadería extensiva, que afecta tanto Bozaguas como Indio Maíz, y son las zonas donde se instala el proyecto. Y se supone que el objetivo del proyecto de Bioclima es la reducción de la deforestación en estas áreas protegidas.
Sin embargo, cuando uno se pone a ver quiénes son los beneficiarios finales de este proyecto, en la mayoría de los casos, más de 126 subproyectos van en beneficio de los ganaderos invasores en esos territorios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que van a detener la deforestación si los beneficiarios finales son los que están deforestando? Es decir, los beneficiarios finales de esos proyectos son los responsables directos de la deforestación en esas áreas protegidas. Y además el régimen ha promovido el sector de la ganadería extensiva como un modelo y lo ha llevado al segundo área de exportación más importante del país. Y es por eso que las denuncias y la evidencia que muestra, por ejemplo, Camilo de Castro en su documental, pueden evidenciar claramente cómo el régimen, por un lado, pide fondos climáticos para la protección, pero por otro lado, sigue beneficiando a esta ganadería extensiva, que es la principal responsable de la deforestación de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. Entonces, aquí tenemos un doble discurso, por un lado pidiendo recursos para la conservación y por otro lado fomentando la deforestación con las actividades de minería y de ganadería que se desarrollan en esa área. Entonces, difícil de comprobar lo contrario. El régimen, para que le desembolsen esa cantidad de dinero, ¿cuánto tiempo tiene para decir, bueno, nosotros estamos cumpliendo? Mira, ellos tienen que demostrar en 120 días que todas las observaciones de la Secretaría y de las que son señaladas en el informe de cumplimiento del IRM deben de ser subsanadas. Y para eso, uno de los mayores o de mayor preocupación y temática más importante para las comunidades indígenas es que en el proyecto de Bioclima, Lucía, se propone hacer un convenio de convivencia pacífica o de cohabitación entre invasores colonos y las comunidades indígenas en esos territorios. Y las comunidades indígenas, la mayoría, ha rechazado ese proceso. ¿Por qué? Porque sería como un proceso de legalización en esa área de ese proceso de invasión. Además, muchos de esos invasores son los propios, los que han asesinado a esas comunidades, las que los han desplazado. Entonces, el régimen busca ese financiamiento para tratar de establecer convenios de convivencia pacífica o de cohabitación entre invasores y indígenas. Entonces, uno de los señalamientos es que se cuestiona el proyecto es debido a ese proceso, porque incluso viola la legislación 445 en la última etapa, en la etapa de saneamiento, que establece el proceso que debe de seguir para sanear esos territorios. Entonces lo superpone por un proyecto, por un contrato de convivencia pacífica que va a ser muy difícil que en 120 días la población indígena y afrodescendiente que ha luchado más de 15 años en estos procesos, pues obviamente les apruebe una de estas políticas que tiene el proyecto. Muchas gracias, Amaru, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía.